Entonces cuando yo llego a la escena, toda la gente en shock y como que algo terrorífico había pasado. Hay un momento en el que un país se mira al espejo y no se reconoce, porque de pronto lo que parecía nuevo, lo que parecía de esta semana, lo que parecía un giro inesperado, en realidad ya había ocurrido. Y no una vez, más de una vez. Hoy se habla de deportaciones, de redadas, de operativos, de miedo en barrios enteros. Se habla de familias que evitan salir, de gente que cambia rutas, de negocios que se quedan vacíos, de escuelas con ausencias, de una tensión que se siente en el aire. Pero si tú crees que todo esto empezó ahora, te tengo una noticia incómoda. La pregunta real no es si esto puede pasar. La pregunta real es, ¿por qué vuelve a pasar? ¿Y cómo se ve cuando se repite? Porque hay dos capítulos en la historia de Estados Unidos que funcionan como una sombra larga, dos antecedentes que muchos no conocen y que otros prefieren no recordar. Y si entiendes esos dos capítulos, entiendes por qué el presente se siente tan familiar. Todo arranca con una excusa que siempre suena lógica cuando hay crisis. La misma frase con distinto acento. Nos están quitando el trabajo. Cuando la economía aprieta, cuando hay miedo, cuando la gente busca culpables, esa frase aparece como un fósforo. Y en los años 30, Estados Unidos vivía una crisis brutal. La Gran Depresión no era un titular. Era hambre, era desempleo, era familias enteras cayéndose del mapa. En ese clima, la comunidad mexicana y los estadounidenses de origen mexicano se volvieron el blanco perfecto. No porque hubieran hecho algo diferente esa semana, sino porque era fácil señalarlos. En varias ciudades empezó a crecer la idea de que, si expulsaban a los de afuera, la economía se iba a arreglar. Que si sacaban a ciertos trabajadores, los salarios iban a subir. Que si desaparecían del paisaje, el país recuperaría control. Y ahí empiezan los operativos, las presiones, las detenciones, el miedo como herramienta. Lo más duro de ese periodo es que no se trató solamente de gente sin papeles. Muchos eran familias completas, personas que llevaban años viviendo ahí, hijos nacidos en Estados Unidos, gente que, en papel, era tan estadounidense como cualquiera. Pero en la práctica, el mensaje era otro. El mensaje era, si te pareces al grupo señalado, te puede tocar. En Los Ángeles hubo redadas que se volvieron símbolo, operativos en lugares públicos con la intención de mandar un mensaje. Y ese mensaje no era solamente legal, era psicológico, era social, era un mírenlos delante de todos. Y cuando el miedo entra en una comunidad, no hace falta detener a todo el mundo. Con que detengas a unos cuantos y lo vuelvas visible, el resto se autocensura, el resto se esconde. El resto se rinde por cansancio, porque hay algo que pocas veces se dice. Una deportación no es solo un trámite. Es una ruptura. Es un hogar que queda partido. Es un niño preguntando por un papá. Es una mamá haciendo cuentas con el estómago vacío. Es una familia intentando sobrevivir con una silla vacía en la mesa. Y así, en los 30, la idea se normaliza. Expulsar como solución. Pero la historia no se quedó ahí. Años después, llega el segundo capítulo oscuro, los años 50. Una época que muchas personas recuerdan como prosperidad, como crecimiento, como el sueño americano en su versión más brillante. Pero incluso en esa época vuelve el mismo patrón. De nuevo aparece la tensión laboral. De nuevo aparece la narrativa del control. De nuevo aparece el miedo. Y se lanza una operación federal gigantesca contra trabajadores mexicanos. Una operación tan grande, tan agresiva, que su propia historia queda manchada por un nombre oficial que hoy se considera ofensivo y deshumanizante. No te lo digo para provocarte. Te lo digo porque ese detalle explica el tono. Cuando un gobierno bautiza una operación con un término que reduce personas a un insulto, ya te está diciendo cuál es la lógica interna. No es una lógica de humanidad. Es una lógica de objetivo.
La operación de 1954 funcionó con redadas, detenciones masivas y un efecto dominó. Muchos fueron detenidos, muchos más se fueron por miedo. Y ahí está una de las claves más poderosas del control migratorio cuando se vuelve político. No necesitas capturar a todos. Necesitas que todos crean que pueden ser capturados, porque el miedo se encarga del resto. El punto más importante es que esa operación no ocurrió en el vacío. En esos años existía un programa laboral que traía trabajadores de México de manera temporal para cubrir demanda en el campo y otros sectores. Y al mismo tiempo, el país vivía una contradicción. Por un lado, necesitaban mano de obra. Por otro lado, querían usar la inmigración como válvula política. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes necesidad económica y discurso de mano dura? Pasa lo que casi siempre pasa, una mezcla peligrosa. Operativos que se venden como orden, pero que golpean comunidades enteras. Detenciones que se justifican como seguridad, pero que terminan castigando a gente que trabaja. Y sobre todo, una idea que se instala en la mente colectiva: la sospecha. La sospecha de que cualquiera puede ser el otro. Y cuando una sociedad entra en modo sospecha, la vida cotidiana cambia. Cambian las calles, cambian los negocios, cambian los saludos, cambian los planes, cambian los silencios. Porque de pronto hay gente que deja de ir a lugares donde antes se sentía normal. Deja de hablar con su acento en público. Deja de vestir como le gusta. Deja de pedir ayuda cuando la necesita. Y eso es exactamente lo que vuelve a aparecer hoy. Porque el presente, aunque tenga nuevas tecnologías, nuevos uniformes y nuevos titulares, se apoya en una estructura antigua: la criminalización por apariencia. La idea de que un encuentro breve está bien, aunque te equivoques. La normalización de que alguien tenga que probar que merece estar libre. Y ahí entra el debate legal, que para muchos suena lejano, pero en la práctica decide cómo se vive en la calle. Cuando se permite que agentes detengan a personas usando una combinación de factores ambiguos, el margen de error se vuelve parte del sistema. Y cuando el margen de error existe, quien paga primero es la comunidad señalada, porque al final, el encuentro breve no se siente breve cuando te esposan. No se siente breve cuando te separan de tu familia para verificar. No se siente breve cuando tu jefe te reemplaza porque faltaste. No se siente breve cuando tu hijo te mira con miedo. Y aquí es donde la historia se vuelve una alarma, porque la historia ya mostró qué pasa cuando un país decide que la desesperación económica se arregla con expulsión. La historia ya mostró qué pasa cuando se usa un grupo como chivo expiatorio. La historia ya mostró qué pasa cuando se confunde orden con humillación. Y lo más fuerte es que décadas después, Estados Unidos tuvo que mirar hacia atrás y reconocer en otros contextos que hubo decisiones basadas en prejuicio, histeria y fallas de liderazgo. O sea, el país ya aprendió esta lección, al menos en el papel. La pregunta es si la aprendió en la calle, porque el patrón siempre inicia igual. Empieza con frases simples, empieza con culpables fáciles, empieza con promesas de control total, y termina con familias rotas, comunidades paralizadas y una cicatriz que tarda generaciones en cerrarse. Ahora tú podrías decir, pero hoy es distinto. Sí, hay cosas distintas. Hay más cámaras, más redes sociales, más abogados, más organizaciones, más información. Pero también hay algo que no cambia: la tentación política de convertir la migración en espectáculo, de convertir el miedo en herramienta, de convertir la ley en una palabra que suena bien, aunque se aplique mal. Y aquí viene el punto más importante. Si tú eres inmigrante, si tú eres hijo de inmigrantes, o si simplemente vives en un país donde esto está pasando, entender la historia no es un lujo, es una defensa, porque la historia te enseña el ritmo de estas cosas, te enseña cómo se vende, te enseña cómo se justifica, te enseña cómo se repite, y te da una pregunta que corta el ruido como una cuchilla. ¿Esto es seguridad real? ¿O es miedo administrado? Porque seguridad real es proteger a la gente, sin importar su acento. Seguridad real es perseguir delitos reales, no apariencias. Seguridad real
es tener procesos claros, no castigos preventivos. Seguridad real es construir confianza, no destruir comunidades. Y si algo deja claro este tema, es que cuando el miedo se vuelve política, nadie sale intacto. Ni siquiera quienes aplauden al principio, porque una sociedad que normaliza el abuso contra otros, tarde o temprano se acostumbra al abuso en general. Y al final, lo que se rompe no es solo una familia. Se rompe el pacto de convivencia. Se rompe la idea de igualdad. Se rompe la confianza en que el sistema es justo. Por eso esta noticia importa. No por morbo, no por drama, sino porque te está diciendo algo simple y brutal. Esto ya pasó. Y cuando algo ya pasó y vuelve con la misma estructura, la pregunta no es si habrá consecuencias. La pregunta es cuántas y quiénes las van a cargar. Ahora quiero preguntarte algo directo. ¿Tú crees que esto se repite porque la historia no se conoce? ¿O porque la historia sí se conoce y aún así se decide repetir? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres que te traiga más contexto, con documentos, testimonios y las claves que conectan el pasado con lo que está pasando hoy, suscríbete. Porque cuando el ruido sube, entender la historia no te vuelve cínico. Te vuelve difícil de manipular.